Buenas noches, mi nombre es Nelson Meléndez. Mi grupo está conformado por Víctor Santelli, Evelyn Pérez. Esto es para la práctica número 1 de electrónica de comunicaciones y es parámetros de ruido. Primero tenemos que tener en cuenta lo que son los conceptos básicos o la terminología básica para esta práctica. Es muy importante saber lo que es el ruido en este ámbito, ¿verdad? El ruido en las comunicaciones electrónicas es un fenómeno mediante el cual una señal que transita por un circuito se induce en otro, que discurre paralelo, que está en el mismo paso. Esto, claro, perturbándolo. Si las señales inducidas se pueden entender, se denomina diafonía inteligible. Este es un fenómeno muy perjudicial ya que afecta al secreto de las telecomunicaciones. ¿Qué es el ruido en sí como tal en las comunicaciones? Bueno, se denomina ruido a toda la señal no deseada que se mezcla con la señal útil que se requiere transmitir, o sea, con la que se necesita transmitir. Son todas ellas que se interfieren. Es el resultado de diversos tipos de perturbaciones que tienden, ¿verdad?, a enmascarar la información cuando se presenta en la banda de frecuencia. Esto puede ser en el espectro de la señal que se necesita, dentro de todo su ancho de banda. ¿Qué lo pueden causar? Bueno, el ruido se debe a múltiples causas, como a los componentes electrónicos, pueden ser amplificadores, etcétera, al ruido térmico de los resistores, a las interferencias de señales externas, ¿verdad? Y muchas otras. Es posible eliminar totalmente el ruido, ya que los componentes electrónicos no son perfectos. Sin embargo, es posible limitar su valor de manera de que la calidad de la comunicación resulte muy aceptable. Tenemos que tener en cuenta lo que son sobre el ruido, ¿verdad? Para medir la influencia del ruido sobre la señal se utiliza la relación señal-ruido, que generalmente se maneja en decibelios. Como potencia de la señal se adopta generalmente la potencia de un tono de prueba que se puede inyectar en un canal. La potencia del ruido suele medirse a la entrada del receptor. Esa es la forma. Cuando por él no se emite dicho tono o cuando se transmiten señales digitales por un canal. El efecto del ruido se pone de manifiesto en el número de errores que comete el receptor, ¿verdad? Ahí es donde se toma esa cuenta. Se deduce mediante el dicho número y es tanto mayor cuando sea más grande o sea la posibilidad de error. La posibilidad de este error depende del valor de la relación señal-ruido. Cuanto mayor sea esta relación, más destaca la señal sobre el ruido y por tanto menor es la probabilidad de ese error. Cuando el ruido se añade a una señal con distorsión, la probabilidad de error crece rápidamente, o sea, aumenta mucho. La distorsión que produce el ruido en una determinada comunicación depende también de su potencia, de su distribución espectral, respecto al ancho de banda, de su propia naturaleza de información que transporta. Este ruido de información que Pueden transportar la señal y la que señal. Esta es causa, ¿verdad?, por la que se ha establecido una tipificación básica de los canales. Los canales analógicos no es buena, con amplificación, claro está, y los canales digitales con regeneración. Mi nombre es Evelyn Pérez y yo les voy a hablar sobre los tipos de ruido. Entre los tipos de ruido encontramos lo que es el ruido de disparo o también llamado ruido transitor. El ruido de disparo es un ruido electromagnético no correlacionado. Este es producido por la llegada de componentes portadores, electrones y huecos en los elementos de llegada de un dispositivo, de salida de un dispositivo, perdón. También tenemos el ruido de Johnson, este también es conocido como ruido termal. Es un ruido generado por el equilibrio de las fluctuaciones de la corriente eléctrica dentro de un conductor eléctrico, el cual tiene lugar bajo cualquier voltaje.
También tenemos lo que es el ruido de párpado, que esta es una señal o proceso con una frecuencia de espectro que caen constantemente a alta frecuencia. Tenemos lo que es el ruido de ráfaga, que este consiste en unas sucesiones de escalones en transiciones entre dos o más niveles. Tenemos también lo que es el ruido de tránsito, que este está producido por la agitación a la que se encuentra sometida la corriente electrónica desde que entra hasta que sale de un dispositivo. Y tenemos por último lo que es el ruido de intermodulación. Es la energía generada por la suma y las diferencias creadas por amplificación, lo que produce una variación aleatoria y regular de la energía con respuesta plana. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Víctor Santelí, estudiante de la materia de electrónica de comunicaciones, en este caso de laboratorio, con nuestro doctor John Der Pérez. Hoy le venimos a hacer una pequeña video exposición donde le hablaremos sobre lo que sería la práctica 1. Y bueno, espero que sea de su agrado este video. Como parte de mi exposición, yo les estaré hablando sobre lo que sería el factor ruido. El factor ruido podríamos decir que es la magnitud del ruido generado por un dispositivo electrónico, por ejemplo un amplificador. Este se puede expresar mediante el denominado factor ruido, que es el resultado de dividir la relación señal-ruido entre la entrada por la relación señal-ruido de salida, cuando los valores de la señal y el ruido se expresan en números simples, como se puede observar en dicha fórmula, la primera. Por otro lado, con los valores de relación señal-ruido suelen expresarse en forma logarítmica, normalmente en decibelios. El factor de ruido en decibelios será por lo tanto la diferencia entre las relaciones señal-ruido en la entrada y en la salida del elemento bajo esta prueba, que sería la de factor ruido sería igual a 10 logaritmo de f en decibelios. Además de esto, el factor de ruido se expresa en decibelios y se llama figura del ruido. El factor de ruido es un parámetro importante en los sistemas de transmisión, ya que mientras el ruido externo no se podrá eliminar totalmente, la reducción del ruido generado por los equipos que dependen de su diseño. Además de esto, como un pequeño resumen, tenemos por acá, la relación entre señal y ruido es una de las formas más usuales de medir los niveles de ruido. Es comparándonos con los niveles de señal, y de este modo nos independizamos de sus valores absolutos para ponerlos en comparación con la señal. Mi nombre es Evelyn Pérez. Ahora respecto a la actividad número 2, la práctica número 1, tenemos que aquí nos pide que coloquemos una señal, onda cuadrada, un kilohertz, que represente las señales de transmisión, y después nos dice que coloquemos una señal BP de onda triangular de 1 kHz que represente una señal de ruido. Mantener las características de la señal B a la señal BB y varíe de 0.1 a 6. Aquí tenemos con un ruido en 0.1, aquí observamos que la influencia mínima del ruido se observa muy poca deformación de la señal de salida con respecto a la señal de transmisión. Aquí podemos observar. Ahora, con respecto al ruido en 6, tenemos aquí que la influencia máxima del ruido, en el caso se observa, considere la deformación, o sea, se observa que hay una deformación en la señal de salida en comparación a la de transmisión. Aquí también nos dice, podemos observar aquí, ¿verdad?, que entre menor sea el ruido, la calidad va a ser muy óptima, entre menor sea el ruido de la señal. Y si el ruido es de mayor cantidad, la señal va a ser de pésima señal. Gracias. Ya entrando a lo que sería la práctica, podemos decir con respecto a la actividad número 3, simulación e influencia del ruido térmico, que con esta relación en tabla, expresada en tabla, podemos graficar la situación temperatura versus la relación señal-ruido.
con lo que se puede modelar y determinar cómo se comporta la calidad del sistema conforme varía la temperatura en el mismo. Además de esto, podríamos deducir gráficamente que el aumento de temperatura disminuye la calidad del sistema. Evidentemente sucede de esta manera, ya que la temperatura es directamente proporcional a la pérdida óhmica y al aumentar esta, la señal en la carga estará más atenuada. Y bueno, eso es todo, espero les sea de su agrado. Como conclusión, podemos tener que en la presente práctica pudimos observar que el ruido se presenta de distintas formas y puede afectar las formas de onda de la señal y su amplitud. Esto puede ser distorsionando en poca o a gran medida la comunicación entre los equipos a través de la dicha señal, lo cual puede medirse, pero en algunos casos no predecirse. También observamos que la variable de temperatura controlada por el calor interno de un sistema electrónico incentiva en gran medida a la generación de este ruido. Se describió una variable que representa la calidad del sistema en la medida de que la potencia del ruido se incrementa o no, la cual es la relación señal y ruido o señal ruido. Observamos que la señal ruido, ¿verdad?, disminuye conforme aumenta la temperatura. Por ende, el incremento de esta última indica que la calidad del circuito baja. Muchas gracias, esto ha sido todo.